La mayoría de nosotros conocemos a alguien quien simplemente no podemos imaginar ser cristianos por su no podemos imaginar que sean cristianos porque enemistad hacia Cristo y el mensaje de salvación, que los vemos como una causa perdida, ya que nunca aceptarán a Cristo por su duro corazón y su oposición a la verdad bíblica, y no podemos pensar que ellos puedan venir a Cristo y confiar en Él. Pero a pesar de cuán pesimistas podamos ser acerca de estos individuos que se conviertan a ser cristianos, la Biblia enseña que Dios no está limitado y Él puede salvar a cualquiera, incluso al más duro y endurecido de los pecadores. No hay mejor ilustración del poder de Dios para vencer la incredulidad y salvar a los pecadores obstinados como el apóstol Pablo. Podemos ver eso, porque antes de su conversión, Pablo era el mayor enemigo del cristianismo. No solo despreció el nombre de Jesucristo, sino despreció a cualquiera que creyera en Cristo, hasta el punto de perseguirlos y arrestarlos a cualquier persona judía que se había convertido a un seguidor de Jesús. En el libro de Hechos, Lucas primero nos presenta a Pablo al final del capítulo 7, donde nos cuenta sobre la lapidación de un gran hombre de Dios, Esteban, que fue el primer mártir cristiano. Pablo estuvo involucrado en el asesinato de Esteban, antes conocido por su nombre hebreo Saulo. Dice en Hechos 7:58, le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Los testigos dejaron sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Pero quiero que entiendas, Saulo se entendía antes, no fue un observador pasivo y neutral en la matanza de Esteban. No, él no solo protegió los vestidos de los que lo recogían las piedras para matar a Esteban, él fue cómplice en el asesinato porque estaba obsesionado con matar a cualquiera persona que afirmara a ser seguidor de Jesús. Y su odio por Cristo y los cristianos se convirtió en un asalto a gran escala contra los creyentes. Como nos dice Lucas en Hechos 1 al 3, en el capítulo 8, dice, y aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban y hicieron gran lamentación por él. Entonces Saulo asolaba a la iglesia, entraba de casa en casa, arrastraba tanto a hombres como a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahora, si usted y yo viviéramos en el primer siglo, es muy probable que hubiéramos llegado a la conclusión que Saulo era el candidato menos probable para ser salvo, porque su enemistad hacia Cristo era tan fuerte que nunca pudiéramos imaginarlo como un humilde seguidor de Jesús. Y además, ¿cómo podría un cristiano acercarse a Saulo para testificarle? Porque tan pronto que le dijeran que eran creyentes en Jesús, él los habría arrestado y probablemente ejecutado. Pero demostrando su poder soberano y su misericordia, Dios mismo le testificó a Saulo. Como leemos en Hechos 9, porque Jesús se le apareció mientras viajaba de la ciudad de Jerusalén, y fue durante este encuentro divino que Pablo fue convertido a Cristo. Y como resultado, fue el mayor luchador del Evangelio, se convirtió en el más apasionado promotor y proclamador del Evangelio. Y a partir de ese momento, Pablo reconoció que al salvarlo, Dios estaba ilustrando que podía salvar a cualquiera, incluso a un rebelde más endurecido por el pecado. Y eso es precisamente lo que él dijo en 1 Timoteo 1, 12
17. Doy gracias al que me fortaleció, Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel a ponerme en el ministerio, a pesar de que antes fui blasfemo, perseguidor e insolente. Sin embargo, recibí misericordia, porque siendo ignorante lo hice en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe, el amor que hay en Cristo. Fiel estaba palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No obstante, pero esa razón recibí misericordia, para que Cristo Jesús mostrase en mí el primero toda la clemencia para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Para el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único Dios, sea la honra y gloria para todos los siglos. Amén. Pablo reconoció que al salvarlo, Dios lo usó para que todos vieran su gracia y paciencia, porque él era el peor de todos los pecadores, siendo un blasfemo, violento y perseguidor de la iglesia. Y por eso Dios debe ser alabado con toda gloria y honor por los siglos de los siglos. Es decir, Pablo era la prueba viviente de que Dios podía salvar a cualquiera que quisiera salvar, sin importar cuán miserable pecadores eran. Y así, ¿conoces a alguien que es tan hostil y tan franco en su oposición a Cristo y te cuesta creer que alguna vez llegarían a fe en el Señor? Entonces, anímate y ten esperanza por la conversión de Pablo, porque si el Señor pudo salvar a Pablo, entonces puede salvar a cualquiera, hasta el más adverso antagonista del cristianismo. Esta mañana regresamos a nuestro estudio de Hechos 22. Nos encontramos en punto cuando Pablo va a dar su testimonio de conversión a una multitud de judíos incrédulos. Y como descubrimos la semana pasada, Pablo, habiendo sido visto en el templo de Jerusalén por algunos de sus viejos enemigos, que eran unos judíos de Asia Menor y eran opositores del Evangelio, ellos atacaron a Pablo con la intención de golpearlo hasta el punto que lo mataran. Y si hubieran tenido éxito, pero había un soldado romano que lo rescató. Sin embargo, cuando el tribuno de los soldados no pudo entender por qué esta multitud estaba tan furiosa contra Pablo, decidió llevarlo al cuartel de los soldados en la fortaleza Antonio para interrogarlo. Pero antes de entrar al cuartel, Pablo le pidió permiso al tribunal para dirigir a la multitud, cual se lo concedió. Y así como leemos en el último versículo del capítulo 21, Pablo se puso de pie a la parte superior de las escaleras, que era parte del cuartel. Pablo indicó a la gente con su mano que iba a hablar, y cuando un gran silencio se apoderó en la multitud, él comenzó a hablarles en su propia lengua materna, hebreo, y les contó sobre su testimonio de conversión, la historia de cómo el Señor se reveló en el camino a Damasco y al mismo tiempo le comisionó para ser apóstol. Pablo tenía dos propósitos al hacer esto: no solo aprovechar esta oportunidad para testificar a esta multitud, sino también para responder a los cargos que habían formulado contra él. Y miramos esto en Hechos 21-28. Dice: gritando, hombres de Israel, ayuden. Este es el hombre que por todas partes anda enseñando a todas contra nuestro pueblo, la ley y ese lugar. Y además esto, ha metido griegos dentro del templo y ha profanado ese lugar santo. Y así, debido a esos cargos, lo acusaban a ser antijudío, anti-mosaica y anti-templo. Pablo aseguró de que el dar su testimonio personal establecería el hecho de que era pro-judío, muy celoso por la ley y ningún enemigo del templo. Ahora, como les dije el domingo pasado, Pablo dividió su testimonio en tres partes.
Y así, importante que entendamos esto porque al observar cómo Pablo organizó su testimonio, aprendemos muchos sobre cómo debemos estructurar nuestro testimonio personal para que seamos claros, comprensibles en hablar con incrédulos el testimonio de cómo llegamos a Cristo para la salvación. Y así, en la primera parte del testimonio de Pablo que examinamos la semana pasada, él explicó cómo era antes de ser convertido. Y aquí enfatizó sus credenciales judías, como alguien que nació y se crió como judío, que fue educado en la ley mosaica por el rabino más venerado de ese día y con un celo intenso por el honor de Dios. Todo lo que ellos dijeron de Pablo, Pablo lo negó y dijo, no, esta es la verdad. Y en el versículo 3 dice, soy un hombre judío nacido en Tarsos de Cilicia, pero criado en esa ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, en la estricta observancia de la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios como lo son ustedes hoy. Hermanos, en principio eso es exactamente lo que deben hacer cuando están compartiendo su testimonio con un incrédulo. Necesitas decirle cómo era antes de convertirse a un cristiano, enfatizando las cosas que la mayoría de los incrédulos luchan, que es la culpa, la insatisfacción con la vida, la soledad, la inseguridad, la ansiedad, el miedo a morir, la falta de la paz y muchos temores y no tener paz o gozo, cosas como así. Pero eso es lo que debes de estresar, porque ahí es donde los incrédulos están. Pero Pablo no se detuvo allí. Después de decirles a esa multitud cómo era él antes de convertirse, Pablo procedió a contarles la segunda parte de su testimonio de salvación, que es cómo llegó a la fe en Cristo. Y así es donde explicó en detalle cómo el Señor se le apareció en el camino a Damasco y se le reveló para que se convirtiera y creyera en Jesús como su Mesías, Señor y su Salvador. Y en principio, esto es exactamente lo que debemos hacer cuando compartimos nuestro testimonio. Debe ser lo más específico posible al explicar cómo fue que Cristo lo trajo a sí mismo y lo salvó. Y ahora aquí es donde terminamos la semana pasada. Comenzamos en el versículo 17. Vemos a Pablo dando la tercera parte de su testimonio personal, que es cómo era después de su conversión. En el versículo 17 dice, entonces, cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, sucedió que caí en éxtasis. Habiendo dicho a la multitud cómo era antes de convertirse y después cómo se convirtió a un cristiano, Pablo ahora les cuenta lo que sucedió en su vida después de conocer a Cristo. Sin embargo, él omite varios años porque les comienza a contar en el momento en que regresó a la ciudad de Jerusalén, cuál fue como 3 años después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Y digo esto por las palabras que Pablo escribió a los Gálatas, en Gálatas 1:15 al 18. Pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté de inmediato con ningún hombre, ni subí a Jerusalén a los que fueron apóstoles antes que yo. Pablo acá está diciendo, mira, cuando yo me convertí, no fui directamente a Jerusalén y hablé con los otros apóstoles, pero ¿qué fue lo que hizo? Dice, sino que partí para Arabia y volví de nuevo a Damasco. Luego, después, mire, después de 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecer con él 15 días. Pablo dice que después, justo de su conversión, pasó 3 años en Arabia y no sabemos qué estaba haciendo, pero ahí estuvo 3 años y luego visitó brevemente la ciudad de Damasco. Y fue solo después de eso que regresó a Jerusalén. Y aquí en Hechos 22:17 dice que mientras estaba en Jerusalén, fue al templo
Y allí, durante su tiempo en el templo, que cuando él mientras oraba, cayó en un éxtasis. Ahora, el hecho de que Pablo fue al templo después de su conversión fue importante para transmitirlo a este pueblo judío, porque revela que al llegar a fe en Jesús, él no había abandonado su herencia judía y no estaba contra el templo, cual era lo que estaban acusándolo. Pero lo más significativo es lo que le sucede a Pablo mientras estaba en el templo. Dice que mientras estaba orando allí, cayó en éxtasis. Pues, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, no sabemos. Bueno, simplemente quiere decir que experimentó algo fuera del ámbito de la conciencia normal cuando el Señor le habló y le dio un mensaje. Esta es la forma que un estudio de la Biblia dijo. El éxtasis describe la experiencia apostólica única de ser transportado más allá de los sentidos normales al reino sobrenatural para recibir la revelación divina por John MacArthur. Esto es por Pablo recibiendo revelación divina. ¿Y qué fue lo que dice en versículo 18? Y los dice, ¿qué fue la revelación? Dice, vi al Señor que me decía, date prisa, sal enseguida de Jerusalén, pues no van a aceptar tu testimonio sobre mí. El apóstol declara que mientras estaba en este trance, Jesús le dijo que abandonara la ciudad de Jerusalén rápidamente, porque la gente no aceptaría lo que él tenía que decir acerca de Jesús siendo el Mesías. Ahora, la razón por la que Jesús le dijo a Pablo que se fuera de Jerusalén rápidamente es porque su vida estaba en peligro, ya que algunos judíos a quienes Pablo había estado testificando estaban conspirando para matarlo. Y sabemos esto por lo que Lucas revela en Hechos 9, 26, 30. Y dice, el 26, cuando fue a Jerusalén, intentaba juntarse con los discípulos y todos le temían miedo porque no creían que fuera discípulo. Pero Bernabé le recibió y lo llevó a los apóstoles. Les contó cómo había visto al Señor en el camino y que había hablado con él y cómo en Damasco había predicando con valentía el nombre de Jesús. Así entraba y salía con ellos en Jerusalén, predicando con valentía en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los helenistas, pero ellos procuraban matarle. Luego, cuando los hermanos supieron esto, le acompañaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarsos. Ahora Lucas nos dice que cuando Pablo regresó a Jerusalén, casi 3 años después de su conversión, se encontró con una indiferencia por parte de los creyentes, porque le tenían temor. Se recuerdan que él antes era un perseguidor y ni siquiera creían que él era un cristiano. Y sin embargo, Bernabé, un gran hombre de ánimo, creyó en Pablo y lo llevó a los apóstoles, donde les dijo sobre la experiencia de conversión de Pablo y cómo él había testificado valientemente en Cristo en Damasco junto después de su conversión. Y durante su tiempo en Jerusalén, continuó testificando fuerte de Cristo, discutiendo con algunos judíos helenistas que hablaban griego acerca de Jesús era el Mesías. Pero su testimonio fue resistido con hostilidad porque estaban discutiendo, pero su testimonio fue resistido porque estaban planeando a matarlo. Y cuando los creyentes de Jerusalén se enteraron del plan para asesinar a Pablo, rápidamente lo enviaron a su ciudad natal de Tarsos en la región de Cilicia, que es como una horita en Turquía. Es muy probable que la única razón por la que Pablo dijo, sí, voy a hacer esto, que lo mandaran de Jerusalén, porque Jesús ya le había ordenado que se fuera en su éxtasis en el templo. Incluso cuando el Señor le ordenó que abandonara la ciudad rápidamente, porque no recibirían su testimonio,
Pablo dudaba en hacerlo y se opuso con el argumento de que sentía que la gente sí recibiría su testimonio. ¿Y por qué sintió que recibirían su testimonio? Bueno, fíjese lo que dijo a la multitud en el versículo 19 y 20. Dice, y yo dije, Señor, él está recordando lo que él le dijo al Señor. Dice, Señor, ellos saben bien que yo andaba encarcelando y azotando a los que creían en ti en todas las sinagogas, y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, yo también estaba presente, aprobaba su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Ahora escuche lo que Pablo está diciendo aquí. En realidad está debatiendo con el Señor y no está de acuerdo con el Señor que el pueblo de Jerusalén no recibiría su testimonio. Y su argumento es que sí. Pero Jesús ya le dijo que no. Pero su argumento es que una vez que las personas vean cómo Jesús transformó su vida, en cuanto él antes perseguía a la iglesia, ahora es radicalmente diferente como seguidor de Cristo. Y dice, cuando ellos ya me miran a ver cómo yo estoy, él está diciendo la transformación radical de su carácter por parte de Jesús los convencerá de la validez del Evangelio para salvar y cambiar vidas. Hay que parar aquí unos minutos y considerar lo que está diciendo Pablo. Aunque nunca es correcto discutir con el Señor porque Él siempre tiene razón y siempre sabe lo que es mejor para nosotros, Pablo, y no debemos discutir, pero Pablo tiene un punto válido cuando dice que la transformación de su carácter da evidencia de la autenticidad del Evangelio. Y la transformación enseña que genuina es el Evangelio. Y sí está correcto de eso, pero está mal que cuando lo van a escuchar, ellos se van a convertir. Y lo que aprendemos, y sabemos que el Evangelio sí es materializado. Y lo que aprendemos de Pablo es que cada vez que uno da su testimonio personal a un incrédulo, tenemos que enfatizar cuánto Jesús te ha cambiado. Y no eres el mismo persona y te ha transformado desde que fuiste salvo. Pero esto es lo que dice la Escritura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No estoy diciendo perfección, pero quiere decir que si has sido salvo, habrá cambios en tu vida que serán evidentes en nuevas actitudes, en nuevos valores, en nuevas ambiciones, nuevos deseos, nuevos patrones de hablar y un nuevo tipo de comportamiento. Y debes decirle a la gente cómo el Señor te ha cambiado para que comprendan el poder transformador de Cristo y su evangelio. Entonces, eso no quiere decir que te van a aceptar garantidamente a Jesús, pero tú diles cómo has cambiado. Entonces, ¿cuáles son algunos de los cambios que les puede hablar? Bueno, puedes decirles cómo Cristo te ha liberado de tu culpa pecaminosa al perdonar tus pecados. Puedes decirles que Él ha reemplazado la soledad que sentías antes por su presencia y amistad. Puedes hablarles de la paz, la alegría, el amor que ahora tienes en tu corazón. Puedes decirles que has experimentado no solo la comunión de Cristo, sino también la comunión con tus hermanos en Cristo. Puedes decirles que eres parte de una familia amorosa de hermanos y hermanas en Cristo. Y puedes decirles que ya no temes a morir, de morir por cualquier cosa o por COVID. No tienes temor porque sabes que estarás con Cristo en el cielo en el momento que te vayas de este mundo. Porque Jesús ha morido por nosotros. Ahora, ciertamente no deberías decir esas cosas si no son ciertas en tu vida. Pero si quieres, si sos cristiano, entonces tu vida ha sido transformado y deben estar en tu vida. Y tienes que pensar exactamente cómo Jesús te ha transformado y contarle a otros sobre esto, porque es tu experiencia. Esto es lo que Pablo estaba haciendo cuando él dio su testimonio.
sabiendo cómo Jesús lo había cambiado como un perseguidor violento del pueblo de Dios a alguien que ahora amaba a Jesús y a sus seguidores. Pablo estaba seguro de que los judíos helenistas de Jerusalén iban a ver esto en él y reconocieran esto si tan solo él tuviera más tiempo para testificarles que este cambio fue realizado por el Señor. Y él dice, si nomás hablo con ellos más y estar con ellos, van a poder ver hoy. Era cierto que el Señor lo había transformado, pero Pablo estaba equivocado al pensar que este pueblo judío estaría convencido de la verdad del Evangelio, si tan solo pudiera pasar más tiempo testificándoles. Pero todo depende del plan soberano y la voluntad del Señor. Pero es por eso que Pablo apeló al Señor para que le permitiera permanecer en Jerusalén. Pero no se puede ganar un debate con el Señor, porque como ya he dicho, el Señor siempre tiene la razón y siempre sabe lo mejor para nosotros. Y así, aunque no sentamos que es lo correcto, pero a pesar del mejor intento de Pablo para cambiar la opinión del Señor, Jesús apegó a lo que ya le había dicho a Pablo y en el versículo 21 el Señor le firmemente le dice esto. Dice, pero él me dijo, anda, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Le dijo, vete, anda. El Señor nuevamente le dice a Pablo que salga de Jerusalén, solo que esta vez agrega, le dijo que estaba enviándolo lejos de Israel para ser testigo a los gentiles. Eso es lo que le agregó. Ahora, si miras hacia atrás en el versículo 15, verás que es esto lo que Ananías había querido decir. En el versículo 15, cuando Pablo le dijo, porque serás su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Todos los hombres indica que Pablo iba a testificar tanto a los judíos como a los gentiles. Y el hecho de que Jesús le había dicho que él estaba enviándolo lejos a los gentiles significa que el Señor lo estaba enviando a lugares geográficos donde los gentiles iban a ser la mayoría en lugar de los judíos. Pero recuerde a quién Pablo le está hablando. Le está contando su historia de conversión a una multitud de judíos hostiles y enojados que querían matarlo por ser antijudío. Por lo tanto, no debería sorprendernos ver qué molestos se sintieron cuando Pablo mencionó que Jesús lo había llamado a ser testigo para los gentiles. Vamos a ver cómo reaccionaron a las palabras de Pablo, versículo 22. Le escucharon hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Lucas nos menciona hasta este punto, las personas habían estado escuchando en silencio lo que Pablo estaba diciendo sobre su testimonio. Sin embargo, cuando escucharon a Pablo decir que Jesús le había ordenado que fuera a ser testigo a los gentiles, se enloquecieron por completo. Lucas dice que alzaron la voz y empezaron a gritar para que mataran a Pablo. Y gritando dice, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene. ¿Por qué reaccionaron así? ¿Qué fue lo que les molestó tanto para llegar al punto de querer matarlo? Cuando escucharon a Pablo decir que había sido enviado para los gentiles. Escuchen, aunque en mayor parte los judíos de esta época despreciaban a los gentiles, el problema con esa multitud no era que se oponían a que los gentiles fueran salvos y perdonados por sus pecados, no. Ellos estaban ok con esto. Lo que les disgustó tanto es que Pablo estaba diciendo que los gentiles podían ser salvos. Note esto, sin convertirse primero en judeos, observando la ley mosaica. Ellos no se oponieron a que Pablo enseñara a los gentiles sobre el único verdadero Dios de Israel. De hecho, el pueblo judío de esa época alentó la conversión de los gentiles al judaísmo, porque esto es lo que Jesús habló en Mateo 23:15, de que los escribas y fariseos viajaban por mar y tierra para ser un proselito. Y la gente de los judíos no estaban obteniendo eso mal.
No es la conversión que los enojó. Entonces, ¿qué fue lo que los hizo que? Porque Pablo estaba diciendo que no tenían que convertirse primero en judeos para podían ser salvados antes de la ley. Y diciendo que eran los mismos espiritualmente y no tenían que mantener esa ley. Y así es como un erudito dijo de eso. Dice, lo único que Pablo había hecho era decir gentiles, porque debería haberlos molestado esto. Él había estado haciendo todo lo posible para enfatizar lo judío que eran. Hasta dio su historia de conversión con un énfasis judío, señalando que Ananías era un judío devoto. Cuando Ananías vino y habló con él, habló en términos judíos, según el relato de Pablo. El Dios de nuestro Padre te ha designado de antemano para que conozcas su voluntad. Pablo ni siquiera usó la palabra Jesús. Había hecho todo lo posible para salvar la brecha, pero tan pronto que dijo la palabra gentiles, la gente reaccionó violentamente y lo hubieran matado si lo pudieran. ¿Por qué optaron para esta palabra? Ellos se objejaban a lo que Pablo decía, que los gentiles podían ser salvos sin adherir a la ley de Moisés y sin convertirse en judíos, pero Dios salva a su gente a su manera y por Cristo. Verá, lo que esos judíos encontraron tan ofensivo es que Pablo estaba poniendo a los gentiles al mismo nivel espiritual que los judíos. Y se enfurecieron porque sentían que eran moralmente superiores que los gentiles. Y por lo tanto, los gentiles primero tenían que convertirse en judíos y después vivir según la ley mosaica para tener una relación correcta con Dios. Ahora, la respuesta de esta multitud no fue más que el odio y prejuicios raciales. Entonces, cuando Pablo dijo que Jesús lo había enviado a los gentiles para predicarles la salvación sobre la base en creer en Jesús, tal como él había hecho, se enfurecieron tanto que comenzaron a gritar por su muerte, creyendo que era un apóstata y por lo tanto no estaba en condiciones de vivir y que la tierra estaría mejor sin él. Recuerde que Pablo había sido un fariseo celoso que tenía exactamente la misma actitud hacia los gentiles que esta multitud estaba teniendo ahorita. Así es como Pablo pensaba antes. Entonces él sabía que al decirles que Dios lo había enviado a los gentiles para predicarles la salvación por fe, esto los iba a enfurecer. Pero de todos modos lo dijo, aunque ellos se enojaran. Y como quiera lo dijo. Y la razón por la que dijo esto era porque era la verdad. Y era parte de su testimonio evangelístico para ellos. Cuando somos llamados a dar testimonio de Cristo, estamos llamados a ser fieles al Señor y hablar la verdad, independiente de cómo reaccione la gente. Habrá cosas que usted diga a incrédulos sobre el Evangelio que les causará enojo o se molestarán con ustedes. Pero todavía tiene que decirlo porque eres un embajador de Cristo y los embajadores tienen solo un trabajo, de entregar el mensaje fiel y exacto de quien te envió. Eso es. Por lo tanto, no se deje intimidar por diluir el mensaje del Evangelio al no decir esas cosas verdaderas que son ofensivas, pero habla la verdad con amor y si la gente se enoja, se enoja. Es parte del costo de ser un seguidor del Mesías y el Señor. Jesús dijo, si me odiaron, también te odiarán a ti. Ahora no te sorprendas. Ahora en el caso de Pablo, esta multitud estaba tan molesta que su odio hacia él era tan exagerado que lo querían matar. Pero además de gritarle que muriera, también hicieron algo que expresó su horror por lo que Pablo acababa de decir acerca de que los gentiles eran iguales a los judíos. Vamos a ver su reacción en el versículo 23. Como ellos daban voces, arrojaban sus ropas y echaban polvo al aire. Mientras gritaban por la muerte de Pablo,
comenzaron a quitarse las capas, significando que lanzaban o arrojaban sus ropas exteriores al aire y también echaban polvo al aire porque era su expresión de su indignación. Estaban tan enfurecidos. Y mientras Pablo hablaba, el tribuno romano había estado escuchando a Pablo en silencio. Y estaba ahí al lado de Pablo porque fue el que le dio el permiso. Y él estaba escuchando atentamente a Pablo y probablemente no entendiendo lo que estaba diciendo porque Pablo habló en hebreo y este hombre hablaba griego, pero es posible que él conocía un poco de hebreo, pero no fue lo suficiente para entender completo todo. Pero una vez que vio la reacción de la multitud y la hostilidad contra Pablo otra vez, él decidió apartar a Pablo de la vista de ellos, llevándolo al cuartel. Y leemos en el versículo 24. El tribuno mandó que metieran a Pablo en la fortaleza y ordenó que le sometieran interrogatorio mediante azotes para saber por qué causa daban voces así contra él. Al no haber podido averiguar hasta este punto por qué la multitud era tan hostil hacia Pablo, el tribuno decidió examinar a Pablo azotándolo, cual era una técnica horrible de tortura utilizada por los romanos para extraer información de alguien. Pablo ya había sido golpeado, apedrado, encarcelado anteriormente, pero azotes romanos era muy diferente y peor. El azote romano se usaba un palo de madera que tenía correas de cuero con piezas de metal y también tenían huesos. Y ser azotado con un instrumento de ese tipo mataba a un hombre o morían por la pérdida de sangre o por una infección. Pero si seguían vivos, iban a ser lícitos por el resto de su vida. Esto es lo que el tribuno dijo que hicieran para Pablo, para entender por qué esta multitud estaba tan decidida a matarlo. Y lo hubiera azotado, excepto que Pablo habló y cuestionó la legalidad de hacer tal cosa como un ciudadano romano. En versículo 25, pero apenas lo estiraron con las correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿es lícito a ustedes azotar a un ciudadano romano que no ha sido condenado? Y lo maximaron y pusieron su cuerpo. Pablo pregunta al centurio y le dijo, ¿es lícito a ustedes azotar a un ciudadano romano, especialmente a uno que ni siquiera ha recibido un juicio? Pablo dijo esto porque sabía la respuesta. Todos los ciudadanos romanos estaban exentos de azotes. Los ciudadanos del Imperio Romano tenían ciertos derechos legales que serían observados. Y eso incluía el derecho a no pasar la brutalidad de ser azotado. Cicerón, el famoso orador romano, declaró esto. Dice, atar a un ciudadano romano es un crimen, azotarlo es abominación, golpearlo es casi un acto de asesinato y crucificarlo es que no hay palabras adecuadas para describir una acción tan horrible. Al escuchar que Pablo era ciudadano romano, el centurión se alarmó y fue inmediatamente al tribuno y le dijo que tenía un problema grave. Y Lucas ahora procede a contarnos qué pasó. En el versículo 26 al 29 dice, cuando el centurión oyó esto, fue a informó al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Pues este hombre es romano. Vino el tribuno y le dijo, tenemos un problema. Dime, ¿eres tú romano? Y él le dijo, sí. El tribuno respondió, yo logré esa ciudadanía con una gran suma. Entonces Pablo dijo, pero yo la tengo por nacimiento. Así que enseguida se retiraron de él los que le iban a interrogar. También el tribuno tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano y que le había tenido atado. Habiendo sido informado por el centurión que Pablo era ciudadano romano, el tribuno se acercó a Pablo y le pregunta,
¿eres tú romano? Y Pablo respondió, sí. No está claro cómo alguien esos días demostraban que eran ciudadanos romanos. Quizás, no porque no tenían un internet, pero quizás tenían como una tarjeta de madera que los identificaba como ciudadanos. Pero aunque esto no fuera el caso, la gente generalmente no mentía sobre la ciudadanía porque la pena para mentir sobre esto era la muerte. Entonces, si Pablo dijo que era ciudadano, eso era suficiente para el tribuno y no lo cuestionó, sino lo que tenía curiosidad era cómo Pablo había obtenido su ciudadanía. El tribuno le dice a Pablo que él adquirió su ciudadanía con una gran suma de dinero. La ciudadanía romana no estaba a la venta y no se podía comprar legalmente. Y lo que el tribuno quiere decir es que él obtuvo su ciudadanía sobornando a un funcionario romano corrupto. Él pagó mucho dinero para poder tener la ciudadanía. Y al escuchar esto, Pablo le dice al tribuno que él nació ciudadano romano. Y en nacer ciudadano significa que, que uno de los antepasados de Pablo, tal vez su padre, abuelo, había prestado algún servicio importante al imperio romano y como resultado habría sido recompensado por el Estado con la ciudadanía, con el entendimiento de que sus descendientes también tuvieran la ciudadanía al nacer. Esto es como el sistema trabajaba. Ahora, el hecho de que Pablo era ciudadano romano alarmó mucho al tribuno, porque si hubiera azotado al apóstol, si él lo hubiera azotado, en el mejor de los casos, su carrera militar hubiera sido terminada y al peor de los casos lo habrían ejecutado por hacer tal cosa. Y así era algo bien fuerte. Y cuando leemos el versículo 29, Pablo fue liberado de las cadenas que le habían puesto. Ahora, lo que vemos aquí es lo que miramos es una ilustración de cómo se supone que funciona el gobierno humano. Según Romanos 13, el propósito por el cual Dios ha establecido gobiernos humanos es para proteger a sus ciudadanos de los malhechores y castigar a los que hacen el mal en obedecer las leyes. Así es como Pablo expresó esto en Romanos 13. Vamos a ver. Dice, somátese cada persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las cuales que hay por Dios han sido constituidas. Así que el que se opone a la autoridad se opone al constituido de Dios, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismo, porque los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no tener a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada, pues es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. Con respecto al gobierno humano y cómo se enseña en las escrituras, Dr. James Montgomery Boyce dijo esto. ¿Cuál es el papel del Estado? En el mundo occidental tenemos ideas fanáticas de los que creemos que el Estado debería ser por nosotros hoy. Pero el papel del Estado, tal como la menciona la Biblia, son dos cosas. El Estado existe para establecer, mantener y asegurar la justicia. Y dos, proveer la defensa de ciudadanos, justicia y defensa. El problema de hoy es que buscamos en el Estado cosas que el Estado nunca tuvo la intención de hacer. Y el Estado quizás en parte como resultado de su intento erróneo de hacer estas otras cosas, a veces descuida de las dos cosas que es principalmente responsable. Hemos entrado en un momento en la historia de los Estados Unidos en el que la gente quiere que el Estado le brinde seguridad. Esperan que el Estado cuide desde la cuna hasta la tumba, pero el Estado nunca tuvo la intención de hacer eso.
De hecho, cuando hablamos del cuidado de las personas, este cuidado es un deber que Dios les ha dado a su pueblo, la iglesia, a las familias, que tienen la obligación moral de cuidar a sus propios miembros. Esto no es algo que el Estado debe hacer. Este tribuno romano estaba actuando en nombre de su gobierno, tratando de hacer justicia con Pablo. Su problema era que no sabía qué crimen, si es que había cometido alguno que había cometido Pablo. Pero lo que este tribuno romano entendió en términos del rol del gobierno es algo que los cristianos a veces han perdido de vista. A pesar del hecho de que tenemos la palabra de Dios declarando claramente el propósito del gobierno, que es proteger a los ciudadanos inocentes y castigar a los que malhechores, a veces los creyentes esperan que el gobierno haga por ellos todo tipo de cosas que Dios nunca ordenó que hiciera. Ahora, ¿por qué es tan importante para nosotros como cristianos entender esta verdad? Bueno, del gobierno humano, pues una razón es que debería ayudarte ahora en día cómo vamos a votar las próximas elecciones presidenciales. Y no voy a decir un candidato. No se pongan nerviosos. Me doy cuenta que hay una serie de cuestiones que nos ayudan a determinar por quién votar. Pero la cuestión que debemos preguntar sobre el candidato es, ¿trabajará diligente para cumplir el papel de gobierno ordenado por Dios, cual es proteger a los ciudadanos respetuosos de la ley y castigar a aquellos ciudadanos que rompen la ley? Eso tiene que ser una consideración muy importante si eres cristiano, cuando nosotros vamos a votar. Ahora, en el caso de ese tribuno romano, él era un hombre que buscaba justicia. Simplemente no sabía cómo aplicar la justicia, Pablo. Y así como leemos en el último versículo de este capítulo, mejor decidió que Pablo se enfrentara al sumo concilio judío, el Sanedrín, para tratar de averiguar qué era exactamente lo que el pueblo judío lo estaban acusando. Lo miramos en versículo 30. Dice, al día siguiente, queriendo saber con certeza la verdadera razón por la que era acusado por los judíos, le desató y mandó reunir a todos los principales sacerdotes y a todos el Sanedrín de ellos. Y la próxima vez que estudiemos Hechos, vamos a mirar la defensa de Pablo ante el concilio. Ahorita estaba la defensa en la gente y ahora después el concilio. Pero lo que hemos aprendido hoy es la importancia de enfatizar cómo Jesús te ha cambiado cuando hables de tu testimonio personal, cómo Él te ha transformado tu vida para que realmente seas una nueva criatura en Cristo. Esto es lo que da evidencia del poder de Cristo para transformar a los pecadores en santos. Entonces la respuesta es, ¿puedes señalar el poder de Cristo en tu vida que no solo salvó tu alma, que sino también transformó tu carácter? ¿Reflejas una vida piadosa con tus actitudes, acciones y hablado? No estoy hablando de perfección, pero reflejas una vida piadosa, una nueva vida. Y así es, entonces debes compartir esto cuando des tu testimonio personal. Pero si no ha habido ningún cambio en tu vida y no tienes ningún deseo de obedecer y honrar a Cristo, entonces si la palabra de Dios no te hace nada y nomás es algo para estudiar, entonces debes enfrentar el hecho de que estás perdido. Y si no quieres obedecer y no hay un reflejo de Cristo en tu vida, tú estás todavía perdido en tu pecado y estás muerto en tus pecados y necesitas a Cristo como tu Salvador y Señor. Y Él los hace nuevas criaturas y tienen que haber evidencia en tu vida. Y aunque estás perdido y vienes a esa realización, puedes tenerlo a Él como tu Salvador y Señor. Y no tienes que estar ahí en esa misma situación. ¿Y cómo agarras a Jesús en tu vida? Tú llamas al nombre de Jesús y reconoces tu pecado.
que necesita juicio y te arrepientes de tus pecados y confías en la muerte de Cristo en la cruz como la única base de tu salvación, que tú lo quieres en tu vida y no quieres vivir la misma vida como has vivido y vienes a Él. Cuando cerramos este servicio, si quieres desear hablar con uno de nuestros pastores, ven a verme después del servicio. Y no dejes que un día pase si sabes que estás perdido y no haces nada, porque no sabes cuándo tu último día sea. Y si no sos cristiano y sabes a cristianos que su vida ha sido cambiado, ¿por qué ha sido su vida cambiada? ¿Por qué son nuevas criaturas? Hay que considerar esto y que el Señor te use esto. Señor, te damos gracias por esta grande palabra de la conversión de Pablo en dar su testimonio y entendemos que podamos seguir esto que él habla y nosotros compartir nuestro testimonio a otras personas y también dar el evangelio a otros. Que tú los ayudes cuando demos el testimonio y que lo podemos comunicarlo bien claro y que te damos gracias porque los has cambiado. Y tú has cambiado a todos en nosotros. Y podemos demostrar que somos nuevas criaturas en Cristo. Aunque tengamos a veces dificultades, vamos a seguir haciendo nuevas criaturas en ti. Señor, usa nuestro testimonio. Ayúdalos y mándalos personas que son incrédulos y que podamos tener el privilegio de hablarles de ti. Y las personas que no te conocen y personas que han profesado a ti, pero en verdad no ha habido ningún cambio en su vida, oramos que ellos puedan aceptar la realidad que no están en ti. Oramos, Dios, todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.